Cordial saludo, este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. El tema que nos ocupa es diagrama de intervalos o interval plot. En este video haremos énfasis en cómo se obtiene el diagrama a través del software Minitab y daremos algunos tips respecto al análisis y haremos una comparación para aclarar la diferencia entre diagrama de intervalos y diagrama de caja bigotes. Esperamos que ya hayan visto un primer video sobre diagrama de intervalos donde hemos tocado todos los temas teóricos y de base estadística para interpretar este diagrama. Entonces ahora vamos a Minitab. Recordemos que cuando abrimos Minitab, lo primero que vemos es una hoja de trabajo, similar a una hoja electrónica, que tiene columnas, tiene filas numeradas. Cada fila debe ser un registro o un caso de nuestra base de datos. Cada columna debe corresponder a una variable. Pero recuerden que también hay una columna que no está numerada y que se distingue porque las celdas son de color gris. Ahí deben ir los títulos de las variables. Entonces vamos a cargar datos. Los primeros datos que tenemos corresponden a una variable que se llama ingrediente activo medida en porcentaje sobre 3 lotes de producción. Ese es, digamos, el objetivo inicial. Vamos a comparar esos 3 lotes a través del diagrama de intervalos. Noten ustedes que el ingrediente activo para cada lote está en una columna separada. La información que tenemos en estas 3 columnas la podemos reorganizar en estas 2 columnas, F y G. Miren cómo la columna F contiene los valores de ingrediente activo y la columna G nos indica el lote al cual pertenece dicho valor. Miren que en algún momento vamos a cambiar al lote 2. Aquí cambiamos al lote 2 y en algún momento cambiaremos a lote 3. Entonces reitero, la misma información que hay en las columnas ABC está en las columnas FG, sino que organizada de otra manera. Diríamos que en las columnas FG está mejor estructurada. En el lenguaje de Minitab, el ingrediente activo de esta forma, como están las columnas ABC, está en múltiples Y, la misma variable en distintas columnas. Y en el lenguaje Minitab, el ingrediente activo de esta forma, como está en la columna F, que solo está en una columna, se llamaría una sola Y. Entonces vamos a proceder a llevar la información a Minitab con copiar, pegar o diríamos copy, paste. Aquí tenemos los datos. Recuerden que yo puedo renombrar las hojas electrónicas de Minitab. Vamos a colocarle aquí múltiples y de una vez vamos a traer, porque la vamos a necesitar y la vamos a procesar para que vea que se puede de ambas formas, la información que está en 2 columnas. La vamos a colocar en una hoja de datos distintas. Entonces, nueva hoja de trabajo. Aquí está la hoja vacía y cargaremos los datos. Vamos a ver qué pasó. Ahí los estoy copiando y aquí los estoy cargando.
¿Dónde está la hoja electrónica anterior? Recuerden que la vemos por este icono. Aquí está la hoja anterior. Vamos a renombrar esta nueva hoja que le vamos a colocar una Y. Entonces vamos a hacerlo inicialmente con múltiples Y. Para aclarar algunos conceptos, vamos a hacer un gráfico únicamente para el lote 1, lo que en cuestión de análisis de datos no sería lo ideal, pero vamos a usarlo simplemente por estrategia académica. Entonces vamos por gráfica, gráfica de intervalos. Como voy a trabajar con un solo lote y no me interesa distinguir entre una y múltiples Y, me voy por una Y y meto los datos del lote 1. Y así obtengo un diagrama de caja. Reitero la recomendación de que uno no debiera tener, perdón, dije diagrama de caja, es diagrama de intervalos. Uno no debiera tener un solo diagrama de intervalos, no debiera tener un solo diagrama de intervalos porque no permite comparación. Pero aquí, ¿cuál es el objetivo? Mostrar lo siguiente, que este es un intervalo de confianza para el promedio poblacional del lote 1, intervalo de confianza para el ingrediente activo promedio en el lote 1, suponiendo que estos 500 datos corresponden apenas a una muestra de todo el lote. El promedio de la muestra es este punto, 100.138, pero no olvidar que ese es el promedio de la muestra. El promedio de la población o del total del lote, ¿qué sucede con él? Nosotros no sabemos cuánto vale. No conocemos su valor. Para conocerlo tendríamos que haber medido todo el lote y no solo una muestra. El valor de ese promedio poblacional de ingrediente activo, que también se llama parámetro, solo Dios lo conoce. Pero nosotros confiamos en que ese valor puede estar entre 99.99 y 100.28. ¿Cuánto confiamos? 95%. O sea que queda un 5% de no confianza, digámoslo así. Ese 5%, ¿qué quiere decir? Que existe la probabilidad que el parámetro poblacional o promedio de ingrediente activo del lote 1 esté por fuera de ese intervalo, o sea menor que 99.99 o sea mayor que 100.28. ¿Ok? Recuerden también que este es un intervalo entonces para el promedio, a diferencia del diagrama de caja bigotes que me muestra un recorrido para todos los valores individuales. Este intervalo de confianza en Minitab se pudiera obtener por otros procedimientos y sería el mismo intervalo, porque es un intervalo calculado a través de la distribución TDStudent. ¿Cuáles serían los métodos para obtener ese mismo intervalo? Mírenlo acá. El primero, por estadísticas básicas, es hacer un resumen gráfico. Voy a ponerlo para el lote 1 nuevamente. El resumen gráfico es muy útil porque miren, me muestra histograma, me muestra diagrama de caja, me muestra una prueba de normalidad, me muestra los estadísticos de la muestra, media, desviación estándar, varianza, el tamaño de la muestra. Asimetría y curtosis también son indicadores que se utilizaban anteriormente para ver si la distribución se asemejaba a la normal, pero aquí ya tenemos prueba de normalidad que digamos que es prioritaria. Tenemos los cuartiles
Y noten aquí el intervalo de confianza para la media. Noten que es 99.99 y 100.28, que es el que teníamos acá. Mírenlo. ¿De qué otra forma se puede obtener? Miren, cuando voy por acá y voy a hacer una inferencia a través de la T de student. Por esta opción de Minitab se pueden hacer tanto pruebas de hipótesis como intervalos. Aquí yo necesito el intervalo. Entonces metemos los datos del lote 1. No estamos haciendo prueba de hipótesis, entonces no tengo que activar esta opción. Por defecto, él aquí donde dice hipótesis alterna trae el signo diferente, nótenlo. Simplemente hay que validar que tiene el signo diferente para que nos dé un intervalo de confianza de dos límites, límite inferior y límite superior. Noten aquí el intervalo nuevamente, 99.99 y 100.28. Límite inferior, 99.99. Límite superior, 100.28. Y este es el promedio de la muestra. Y esto constituye una inferencia sobre el promedio poblacional. Otro apunte que les doy. No es correcto decir que el promedio poblacional se mueve entre 99.99 y 100.28. No, porque el promedio poblacional, si bien es un valor desconocido, es un valor exacto. Como tal, no se mueve. Tenemos que decir está entre 99.99 y 100.28. Bueno, entonces, de nuestra experiencia, considero que las personas tienden a confundir mucho este diagrama de intervalos con el diagrama de caja bigotes. Entonces vamos a explicar las diferencias. Antes hagamos un diagrama de caja bigotes solo para el lote 1. Aquí está el diagrama de caja bigotes. ¿Cuáles son las diferencias? El diagrama de caja bigotes me entrega un recorrido para todos los valores individuales. ¿Qué quiere decir? Hay datos que van desde, a ver aquí para poder ver bien el valor de los bigotes, 95.77, nótenlo, bigotes en 95.77 y 104. Este es el 95.77 y este es el 104. O sea que yo voy a decir que los datos de esta muestra, y pudiera ser que también los datos de la población, tienen valores entre estos dos puntos. Pero si yo quisiera hablar del promedio, el promedio sería algo que está muy cerca aquí al centro. Y un intervalo para el promedio sería algo muy estrecho, aquí, muy pegado al centro. Entonces vamos a la gráfica de intervalos. Noten que esta habla solo del promedio, no de los valores individuales. No es correcto decir, no, es que 95% de los datos. No. Ese 95 se llama un nivel de confianza, de que el promedio esté ahí adentro. Pero miren la escala de este gráfico. Va de 100 a 100.28. Mírenlo acá. De 99.99 a 100.28 es un rango de 0.28 unidades. En cambio, la caja va de 95.77 a 104. Es un poco más de 6 unidades. De 6 unidades a 0.27 la diferencia es notoria. Para que ustedes noten mejor la diferencia, voy a colocar aquí unas líneas de referencia para que ambos gráficos queden con la misma escala en el eje Y. Entonces voy a decir aquí líneas de referencia, otra vez,
clic derecho, agregar, línea de referencia y vamos a poner en 95 y en 105. ¿Ven que el gráfico casi no se modifica? En cambio, cuando voy al diagrama de intervalos y le digo clic derecho, agregar líneas de referencia, 95 y 105, noten lo que le pasa al intervalo. Es el mismo intervalo, pero al quedar en la misma escala, ahí sí vemos lo realmente pequeño que es frente al diagrama de caja. Este habla de todos los datos individuales y este solo es para hacer inferencias sobre el promedio poblacional. Entonces no se deben confundir. Entonces ahora sí vamos a hacer un diagrama de intervalos correcto. Recuerden que no es correcto, no está bien, no es lo mejor que yo diga no. Simplemente voy a hacer este diagrama. Ahí veo el intervalo, pero me falta mucha información porque no permite hacer comparaciones. Entonces vamos a decir gráfico de intervalos y vamos a decirle múltiples y, porque estamos en la hoja de múltiples y. Y ahora sí, aquí meto los 3 lotes. Y voy a poder ver los 3 intervalos en un mismo gráfico. Voy a ver los 3 intervalos en un mismo gráfico. Recuerden, vamos a hacer una comparación aquí adicional con el diagrama de caja para que nos quede bien claro. Perdón, me fui por el lado equivocado. Gráfica de caja, múltiples, y voy a meter los 3 intervalos. Noten que cuando interpretábamos el gráfico de caja decíamos, parece ser que el promedio del lote 1 es menor que el promedio del lote 2. Pero ya aquí en el gráfico de intervalos, ese parece ser se puede volver evidencia. Miren, el hecho de que estos dos intervalos para el promedio no se crucen, quiere decir que hay evidencia que el ingrediente activo promedio del lote 1 es menor que el ingrediente activo promedio del lote 2. Recuerden que dos intervalos no se cruzan si yo puedo trazar al menos una línea que no los corte a ambos. Y dos intervalos sí se cruzan cuando yo puedo trazar al menos una línea que sí los corte a ambos. Entonces miren que el lote 1 con el lote 2 no se cruzan, el lote 2 con el lote 3 no se cruzan, o sea que también puedo decir que hay evidencia que el ingrediente activo promedio del lote 2 es mayor que el ingrediente activo promedio del lote 3. Pero entre el lote 1 y lote 3, miren que yo puedo trazar una línea. Vamos a ver si le apuntamos aquí en 100.5. Esa no era. Esa no los cruzó a ambos. Vamos a poner algo un poquito arriba de 100. Línea de referencia. Vamos a poner 100.1. Miren que ya tracé una línea que los corta a ambos. Entonces, ¿qué tengo que decir? No hay evidencia que el ingrediente activo promedio del lote 1 sea distinto que el ingrediente activo promedio del lote 3. En términos prácticos, podemos suponer que esos dos promedios son iguales. Adicional, noten que hemos dicho que el promedio del lote 1 es menor que el promedio del lote 2. Si nos preguntáramos, bueno, pero ¿en cuánto es menor? Uno aquí puede tener un estimativo de 100 a 105, más o menos 5 unidades, pero el procedimiento correcto sería hacer un intervalo de confianza para
la diferencia entre ellos. Eso lo veremos luego, pero por ahora les adelanto que lo haríamos por aquí. Por estadísticas básicas T de 2 muestras. Que me saca un intervalo donde me hace la comparación entre 2 promedios. Ok, bueno. Como este intervalo me permite hacer comparaciones, pues vamos a colocarle un letrero, ustedes ya saben, agregar, nota al pie de página, y vamos a decir que es un gráfico eficiente. Yo coloco que es un gráfico eficiente porque estoy en un ambiente de enseñanza. Ustedes pudieran aprovechar esa nota al pie de página para colocar algo que a ustedes les interese más. Puedo trazar también, por presentación de datos, las líneas de conexión de la media. Ok, bueno, entonces vamos a cargar un segundo set de datos. Recuerden este conjunto de datos que relaciona el tiempo de secado con la marca de pintura y el tipo de superficie. Voy a colocarlo sobre una nueva hoja de trabajo. Aquí los tengo. Y entonces vamos a relacionar el tiempo de secado con estas dos variables. Recuerden que el consejo es que lo mejor siempre es relacionar todas las variables de manera simultánea. Entonces miren, gráfica de intervalos. Y aquí vengo y le digo con grupos. Y le digo tiempo de secado. Miren que no veo la marca de pintura ni la superficie. Y aquí coloco marca de pintura y superficie. Y aquí veo las interpretaciones de los promedios. Veo que la mayoría de los promedios son distintos, pero por ejemplo estos dos no son distintos porque se cruzan y estos dos no son distintos porque se cruzan. Pero ¿cómo sería aquí el análisis? Miren, es importante mirar que dentro de la pintura A hay diferencias entre los tiempos promedios de secado D por superficie. Es evidente que cuando uso la pintura A, la superficie 2 en promedio seca más rápido que la superficie 3. Cuando uso la pintura B, es evidente o hay evidencia que en promedio la superficie 1 seca más rápido que la superficie 2. Pero cuando uso la pintura C no hay diferencias entre superficies. Uno pudiera ver aquí una relación de la pintura, porque miren, estos dos son de la pintura A y están mucho más bajos. Es evidente que son menores que la pintura C. Y el efecto de superficie lo puedo ver, pero dentro de cada pintura. Recuerden que pudiera cometer un error si analizo de esta forma. Miren, si analizo por ejemplo el tiempo de secado solo en función del tipo de superficie, noten que aquí los intervalos se cruzan casi que totalmente. Entonces si solo miro este gráfico estaría diciendo que el tipo de superficie no tiene relación con el tiempo de secado, que no es una fuente de variación, cosa que aquí sí vemos. Aquí está la importancia de cruzar la información, de cruzar todas las variables que tenga de manera simultánea. Entonces espero les haya quedado claro el concepto de diagrama de intervalo. Muchas gracias.